come with me if you want to live. Bienvenidos a su bonita sección El Recuento de los Años, edición 2025, en su segundo volumen, que básicamente es la segunda parte de mis 20 películas favoritas del 2025. En esta ocasión, si no vieron la primera parte, se quisieron venir directo a la carnita, que son las 10 primeras. A diferencia de en otros videos, ahorita no estoy hablando nada de formato físico. Estoy haciendo un recuento de mi año fílmico y de las que fueron las películas que más me gustaron. Algo que no aclaré en el primer video, que ahorita me doy cuenta, es que no creo que sean las mejores películas del año. Y es una distinción que a la gente a veces le cuesta hacer en la mejor película y la película que más te gusta. Favoritas, mejores, mejores, favoritas, Es difícil, porque la gente cree que su favorita es la mejor y no. Te pueden gustar porquerías. Te pueden gustar películas que no son tan buenas y pues las consideras tus favoritas. Yo siempre pongo un ejemplo, o me pongo un ejemplo a mí mismo cuando trato de argumentar esto. Y es un ejemplo muy práctico y básico. Quentin Tarantino. Yo creo, obviamente es una cuestión subjetiva y que creo que varía, pero si lo vemos así en perspectiva, creo que sus mejores películas son Pulp Fiction. Creo que su mejor película es Pulp Fiction. ¿Por qué? Porque esa cuestión, en cuestión de lo que planteaba, de lo que venía en el cine antes y después, fue un parteaguas, la cuestión narrativa, los personajes que se entrelazan y se cruzan, la violencia en el cine, y obviamente digamos la importancia que tuvo posterior, porque hay muchas personas y muchas figuras se basaron en ese tipo de cine que estaba experimentando Tarantino. No creo que sea una innovación completa, porque sí había películas que venían antes de él que trataban ese tipo de cuestiones, que estaban planteadas de esa misma manera. Incluso su mismo Perros de Reserva habla un poco de la cuestión criminal desde un punto de vista más, no diría campi, pero sí, no sé, estilística. Y por eso yo creo que la mejor película de Tarantino es Pulp Fiction. Ustedes podrían decir, y a lo mejor están en lo correcto, que la mejor película de Tarantino es Inglourious Basterds. ¿Por qué? Porque en cuestión estructura, en cuestión guión, en cuestión actuaciones, en cuestión el impulso que tuvo, las premiaciones, lo galardonada que fue, lo que vino antes y lo que vino después, creo que también podría caracterizarse en ese punto. Entonces, yo diría que entre las dos mejores películas de Tarantino están Inglourious Basterds y Pulp Fiction. Pero ninguna de esas dos es mi favorita. Mi película favorita de Quentin Tarantino es Django Unchained. Django sin cadenas, protagonizada por Jamie Foxx, Christoph Waltz, sale por ahí Samuel L. Jackson. Es la película que más me gusta de Tarantino. Me encanta el soundtrack, me encantan los personajes, me encanta cómo desenvuelve. Leonardo DiCaprio está cabroncísimo, los personajes son muy buenos. ¿Y a qué voy con esto? Esa es la diferenciación que yo hago entre la película que es la que más me gusta y la mejor película. ¿Pulp Fiction me gusta? Sí. ¿Me gusta Inglourious Basterds? Sí. Kill Bill podría también decir que está entre las top de Tarantino, pero me sigue gustando más Django. Entonces, ahí está la diferencia. Nada más como introducción. ¿Y por qué digo que las películas de las que estoy hablando en este momento, que son las 20 películas que más me gustaron en el 2025, en definitiva no son las mejores películas del 2025? Podría argumentar que algunas sí, por ahí de las que mencioné antes, y tal vez en podría yo decir que unas 2 o 3 sí están medio en el top, pero muchas no están. Entonces, pues básicamente creo que era un breviario cultural importante. Y si no veo en el primer video, pues sí funciona. Si YouTube no me acuerdo, se puede ver aquí. Que pase el de la moto. Por aquí debe haber aparecer un enlace que tiene al primer video.
En ese primer video hago un recuento de la 20 a la 11 de las películas que más me gustaron en el 2025. Y entre esas, mejor no spoileo, véanlo. Hagan ese hora y media de su vida. Y échense la primera parte. Y vengan acá y échense esta segunda parte. O si nada más quieren ver esta, pues regresen a la otra. Denle fast forward y vayan viendo cuáles son las que estoy mencionando. Pero bueno, habiendo dicho esto, también algo que mencioné en el otro video es que muchas de estas películas, creo que un par, son películas que originalmente estrenaron en 2024. Pero no en México, en Estados Unidos y tal vez en festivales en México en 2024, pero llegaron hasta la cartelera comercial en este 2025. Eso pasa mucho con películas nominadas al Oscar, las que están compitiendo en la temporada de premios. En Estados Unidos se estrenan a finales de año, noviembre, diciembre, y en México se vienen hasta enero, febrero, porque las distribuidoras agarran un poquito del aire que traen por estar nominadas y pues esperan que llenen más salas de cine. Entonces es algo muy válido y creo que siempre ha funcionado así. Y es por eso que mucha gente las descarta de sus tops, porque se quedan en un limbo de año con año. Pero yo siempre las meto, porque pues yo no la pude ver el año pasado, porque no viví en Estados Unidos, porque no fui a Morelia, porque no fui a Los Cabos, porque no fui a Guadalajara, y las estoy viendo apenas este año y pues por eso están aquí incluidas. Entonces, ¿qué otro disclaimer tengo que hacer? Pues creo que esos son los dos más importantes. Habiendo dicho eso, también otro disclaimer es que no todas las tengo en formato físico. Es más, la mayoría no las tengo en formato físico. Unas ni siquiera existen en formato físico y solo están atrapadas en streaming. Entonces de esas solo 4, digo casi la mitad, sí las tengo aquí presentes y las puedo enseñar ahorita que las mencione. Y pues sin más ni más, les agradezco de nuevo por estar aquí. Y nos vamos directito a la carnita del asunto. Y tengo que abrir la lista, que la tengo aquí apuntada. Denme un segundo, estoy pasando. Ok, la 11, veníamos de la 11. Vamos a la número 10. Y la número 10 es Better Man, dirigida por Michael Gracie, protagonizada por Robbie Williams. Y un doble que no es Robbie Williams, que hace la voz de Robbie Williams de niño. Este es un biopic musical. Ya veníamos de otro biopic musical en la primera parte. Yo mencionaba que es una época que ya siento que no tanto, pero sí un poco pertinente, en la que hemos tenido una buena oleada de biopics musicales bastante buenos. Yo mencionaba en el otro video Rocketman, que es la historia de Elton John. Mencionaba en el otro video una que añadí en mi top de este año, que es un spoiler si no ven en otro video. La voy a decir, que es A Complete Unknown, que es de Bob Dylan, que yo decía que es medio semi-biopic porque no habla tanto de su historia, sino solo de un momento particular en su vida. Pero han estrenado muchas otras cosas como Elvis de Baz Luhrmann, Bohemian Rhapsody, que es la historia de Freddie Mercury. Viene por ahí Michael Jackson. Viene por ahí... ¿Qué otro biopic musical? Siento que venimos de una oleada de varios importantes. Hubo uno de Bob Marley, hubo uno de Amy Winehouse. Unos mejores que otros. Esos específicamente no los vi, pero no creo que sean tan buenos. O por lo que leí y por lo que vi en los trailers no se veían tan buenos. Pero para que entiendan que estamos en una época en la que es redituable hacer películas biográficas de artistas importantes dentro de diferentes géneros musicales. Y yo creo que el más único de todos estos que he mencionado es definitivamente Better Man. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, si no lo saben aquí lo van a ver. No vemos a Robbie Williams como Robbie Williams, si lo vemos como un chimpancé que es Robbie Williams, porque así se ve él mismo. Y la película tampoco lo trata de sobreexplicar y solo te lo dicen. Ustedes le pueden encontrar un subcontexto, como es un mono que está sirviendo a las masas,
No lo sé. Ustedes decidan por sí mismos. Medio que sí, medio que no. La película sí lo menciona y lo refleja en los fantasmas del pasado de Robbie Williams. Pero, y vamos a entrar en materia. ¿De qué se trata? Obviamente es la historia de Robbie Williams desde que era un niño. Con aspiraciones de grandeza gracias a su padre. Que su padre es fanático de varios de los crooners más icónicos. Llámese Frank Sinatra. Y pues específicamente Frank Sinatra, que se menciona ahí en la película. Y Dean Martin. Algunas cuestiones que están ahí presentes. Y que veía a Robbie como niño influenciado por las preferencias musicales y los ídolos de su papá. Hay una cuestión ahí familiar que es importante dentro del contexto de su vida y de la película. Y pues como a lo mejor muchos saben o no saben, él se convierte en miembro de una boy band que se llama Take That en Reino Unido. Y pues básicamente desde ahí empieza su carrera al estrellato. No habla, o sea, sí habla mucho de esa época, pero digamos que lo importante es el ascenso que él tiene como estrella y pues básicamente todo lo que viene después en su carrera. Y importante, y creo que es algo muy característico, además de que Robbie Williams sea un chango, que habla mucho de excesos y no se mide con eso. De excesos, de situaciones como familiares. ¿Cómo lo puedo decir? Es que miren, hay muchos biopics y específicamente creo que el de Bohemian Rhapsody es un buen ejemplo, en donde se miden muchas cosas y muchas cosas se maquillan y se sienten ficcionadas. Y aunque también pasa mucho en Better Man, creo que sí Robbie trata de ser muy transparente con que se le pasaba la mano. Y no se refleja él mismo como un ídolo gigantesco que todo el mundo tiene que respetar, sino como una mala figura tal cual, pero explica por qué pasa eso, de dónde viene y hacia dónde va. Entonces creo que eso es lo que hace que me guste tanto este biopic. Además, obviamente, de que es sobre Robbie Williams, que es un artista que a mí me gusta mucho. Y además de que habla de una época que me gusta mucho en cuestión musical, que es 90s, 2000s, medio anclándose del Britpop y varias figuras contemporáneas, Spice Girls, Oasis. Sí te da mucho contexto de esa época. Y sí te lo muestra. Y sí muestra relaciones y conexiones, tanto que aparecen varios personajes que estoy mencionando en esa época. Y pues creo que es algo de lo que hace que yo tenga gusto por la película. Pero la dirige Michael Gracie, que es director de la que mucha gente ama y adora, y yo no tanto, que es The Greatest Showman, protagonizada por Hugh Jackman y Zac Efron y Zendaya y mucha gente más. Que es la historia de P.T. Barnum, los orígenes del circo, musical, muy bonito, no creo que sea mala. Pero la gente habla mucho mejor de lo que yo creo que es. The Great Showman es un buen musical, se me hace bastante bueno y decente. Pero hay muchos musicales que creo que son muy superiores. Y eso hace que Michael Gracie ya tenga un background de algo que venía que a mí no me gustaba tanto y que me sorprende dirigiendo algo que sí me gusta mucho, que es Better Man. Que se caracteriza por grandes números musicales, que adapta las canciones de Robbie Williams en momentos diferentes de su vida. Obviamente no están cronológicamente bien puestas porque de repente ya casi acabamos la película y está cantando por primera vez Angels, por ejemplo, que era una de sus canciones que venía mucho antes. Entonces, les digo, sí tienen cuestiones ficcionadas, pero están muy bien adaptadas a los diferentes momentos de la trama. Y hay secuencias muy buenas. Creo que la de Rock DJ, creo que es la de las personas que han visto la película la que más referencian, que creo que es un gran espectáculo visual, audiovisual, coreográfico. Y lo mismo pasa en otros momentos. Entonces creo que están bien adaptados los grandes éxitos de Robbie Williams a la película. Funcionan en favor de la trama, funcionan en favor de los momentos narrativos más importantes. Y eso hace que tenga mucho poder. Además de lo que les digo de la cuestión del simio,
y que lo representa en varias épocas de su vida y que termina en un clímax bastante bonito y emotivo. Creo que es uno de los mejores biopics musicales que existen. Yo creo que sí lo pondría en mi top 10 de favoritos. Creo que hay muchos ejemplos predecesores a los que les he mencionado que son los más contemporáneos. Por ejemplo, ahí está pues la vida de Jim Morrison con Val Kilmer. ¿Qué otro biopic musical me viene a la mente rápido? No sé, hay muchos. De seguro hay 20 aquí atrás que no me estoy acordando. Pero a ver. Pues sí, creo que Better Man es muy único. Es muy impresionante. Visualmente atractivo. Las canciones muy bien. Las coreografías muy bien. La actuación de Robbie Williams muy bien. Aunque sea pues la voz y hay un mocap por ahí. Pero la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho la película, me gusta mucho cómo funciona, me gusta mucho cómo camina. Tiene momentos de humor muy padres, rompe la cuarta pared en varias ocasiones. Muy bien todo. Por eso está en mi número 10 de las películas que más me gustaron de este 2025. Estoy tratando de recordar algo que se me haya pasado mencionar, pero creo que en general lo hablé todo. Digo, la vida de Robbie Williams desde que era niño hasta que se convierte en superestrella, pasando por sus momentos más oscuros y, digamos, cuestionables. Algo que le pasó a esta película es que fue un fracaso de taquilla gigantesco. ¿Por qué? Porque Robbie Williams en Estados Unidos no es muy conocido. De hecho, es mucho más conocido en Latinoamérica que allá. Es una figura importante en Reino Unido, pero muchas figuras de Reino Unido nunca han hecho el salto a Estados Unidos, y este es uno de esos ejemplos. Entonces creo que eso funcionó en su contra, y creo que eso funcionó en contra de que tuviera mucho más reconocimiento en la temporada de premios, porque creo que es una película que ya venía desde 2024 y que podría haber tenido mucho más auge durante este año y mucho más hype para premios. Creo que por ahí estuvo. No es más, no voy a dar mal el dato, pero creo que estuvo en efectos visuales o algo. La verdad no me acuerdo. Pero merecía más de lo que tuvo. Esa es la verdad. Tan es así que este lanzamiento es parte de Paramount Presents, que Paramount Presents es como una línea medio de nicho, medio con estrenos no wide release clásicos. O sea, es muy raro que de hecho esté en esta línea, porque pues fue un estreno de este año y lo metieron con películas que son, por ejemplo, ¿qué más está en Paramount Presents? Chinatown, o sea, digamos que son pues es como la semi-Criterion Collection de Paramount, pero Better Man, siendo una película de estreno de este año, debería de haber tenido más visibilidad, incluso en formato físico. O sea, no lanzó en un release normal como cualquier otra película de Paramount, sino que la mandaron directamente a esta línea que es la que usan en otras películas como Primal Fear o Election, ¿no? Que son las que tengo aquí a la mano. Entonces, raro que se fuera en ese lado de Paramount Presents. Y vamos con la número 9 de mis 20 películas favoritas de este 2025. Que tuve muchas dudas si entraba o no entraba. Porque estrenó que entre que el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de este año, en Estados Unidos sí se fue para finales de diciembre, pero estuve busque y busque, porque yo no la vi obviamente a finales del año pasado, pero sí la vi a principios de este. Y estuve buscando, ¿se estrenó en un 31? ¿Se estrenó en 30? Según lo que encontré, y según en todos lados, y por lo que bien recuerdo, estrenó el 1 de enero. Así, 1 de enero. ¿Quién chingas va a estrenar una película el 1 de enero? Digo, yo he ido el 1 de enero al cine, pero siento que para un estreno, no sé si es mandarla al matadero. La número 9 de esta línea, que por cierto ya ha aparecido en varios videos de este año, es nada más y nada menos que Nosferatu de Robert Eggers, protagonizada por Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin y Willem Dafoe. Obviamente es una nueva adaptación de la historia clásica de Nosferatu de Murnau.
Que ya ha tenido muchas otras iteraciones a lo largo de la historia, unas más conocidas que otras. Creo que la gente recuerda algunas más que otras. Obviamente la clásica es la buena. Es mi favorita. ¿Y qué pasa con esta adaptación de Nosferatu? Digo, en primera es dirigida por Robert Eggers, que para los que no sepan quién es Robert Eggers, es el director de una de mis personales favoritas de toda la vida, que es The Witch, que está por aquí, y que se ha caracterizado en años recientes por mucha onda de folk horror, con ejemplos tan claros como The Lighthouse, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, The Northman, que no es horror tal cual, pero sí tiene mucho esta onda en la que Robert Eggers está tratando de ser lo más fiel posible a la época en la que se están situando estas películas. Fiel en cuestión como de lenguaje, como de tradiciones, y que se sigan sintiendo pues folk, ¿no? En cierto sentido. Creo que The Witch es el ejemplo más básico de esto, ¿no? Porque está situada en la época de la cacería de brujas, en los principios de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, los primeros colonizadores, los peregrinos, y pues con aspectos obviamente de brujería. Y Nosferatu también está situada en la época particular, que no es en... O sea, sí y no. Porque está... O sea, sí es Alemania. A ver, a ver, déjenme acomodo mis ideas. Ok. Digamos que la historia original de Nosferatu está basada en una adaptación libre de la novela de Bram Stoker de Drácula. Y digamos que esto está enfocado, pero desde un punto de vista en el que no es Transilvania, sino que es Alemania en el siglo XIX, si no mal recuerdo. Y pues eso pasa en la original, en la Nosferatu original. Obviamente las cuestiones propias de Drácula están presentes, que es Van Helsing, los Harker, pues Drácula, la visita al castillo, o Drácula viajando al Nuevo Mundo. Todo está presente en Nosferatu, pero con un twist distinto que obviamente cambia aspectos como lo son los nombres, las situaciones, el desenlace y varias cosas. Entonces, en esta versión de Nosferatu de Robert Eggers, se trata de llevar un poco la historia a ese tiempo específico, de una manera, diría yo, mucho más gótica. Si es que eso es posible, porque la Nosferatu original ya era muy gótica. Pero en lo que yo creo que es muy destacada esta versión es en el imaginario de Eggers, en cuestiones muy propias, como el viaje de Nicholas Hoult a buscar al conde Orlok, que tiene cosas muy macabras y bastante obscuras y muy bonitas de su ser obscuro. Que creo que eso es lo que más me gusta de la película. Eso, el diseño de producción, las actuaciones, sobre todo la de Bill Skarsgård, que es el conde Orlok, que ya lo he mencionado antes y no me gusta tanto cómo está caracterizado con ese bigote, pero pues es como el de un zar ruso, ¿no? Medio enfocado en esa onda. Eh, y lo hace muy bien. O sea, es muy gutural. Digo, creo que Bill Skarsgård se ha caracterizado por este imaginario de personajes modernos muy distintos, como lo es Pennywise. Digo, obviamente es la referencia más básica de Skarsgård. Y creo que este es otro ejemplo de eso, ¿no? Creo que es un personaje muy macabro, muy importante, muy imponente. Y todas las escenas que tiene la película se sienten bastante tétricas. Eso es uno de los primeros principales aspectos. Creo que la actuación de Lily Rose Depp es muy buena. Yo había visto a Lily Rose Depp en esta serie donde sale ahí con The Weeknd, que es medio espantosa. La neta no me acuerdo cómo se llama.
y no sentía que fuera a hacer bien su rol principal, pero creo que lo hace muy bien. Y sobre todo, creo que tiene mucho del imaginario oscuro de esa época, que tiene que ver con posiciones diabólicas, la noción de una amenaza constante, medio brujería también. Ahí sale el personaje de Willem Dafoe, que es como un no Van Helsing, pero tiene unas escenas bastante peculiares. A veces siento que él está en un tono muy distinto a los demás, pero es Willem Dafoe y lo hace bien. Pero el diseño de producción, visualmente y las actuaciones, creo que lo hacen todo. Y por eso es que me gusta bastante esta nueva versión de Nosferatu. Además de que, no sé, o sea, siento que es el punto perfecto para Robert Eggers. Y que justo Robert Eggers no me había gustado tanto en The Northman y en The Lighthouse, a pesar de que yo sé que mucha gente las ama. A mí me gusta mucho más The Northman que The Lighthouse. Pero The Lighthouse todavía se siente mucho más apegada a esta cuestión folclórica del idioma, de cómo hablan los personajes, de que básicamente son dos marineros peleando con términos que no se usan hace siglos. Entonces, Nosferatu es mucho más comercial, más apegada al cine que podrías ver en la cartelera, pero recuperando mucho de esta onda que lo ha caracterizado como director en lo que muchos dicen el terror. ¿Cómo? Que es un término que odia Jordan Peele. No sé, como high terror, se me fue y yo sí sé es el término. Como elevated horror. Entonces, ¿qué es esta línea de terror moderno como el de The Witch, como el de Midsommar, como el de Hereditary, que pues, es la combinación de también cosas folclóricas? Hay muchos ejemplos en la cartelera de este año. Yo vi un par de películas muy indie de terror que tienen y recuperan todos esos aspectos del famoso elevated horror. Entonces, creo que funciona esa combinación. Robert Eggers, Nosferatu, más comercial comercial, pero sin perder mucha de su sustancia y su vibra, y por eso está en mi top de este 2025. Y tengo muchas versiones de Nosferatu, pero ya las enseñé en otros videos, no nos vamos a tardar más. Vamos con la número 8 de este 2025, que mucha gente dice que es la mejor película del año. Yo no me atrevo nunca a decir que una película es la mejor película del año. Es muy difícil aventarse ese trompo y decir, no, esta es la mejor película del año. No, es muy difícil. Yo nunca me he atrevido a decirlo. Pero sí creo que es de las mejores películas de este año. Tan es así que el boca a boca hizo que tuviera un buen éxito comercial, que yo ni en pedos me hubiera imaginado que le fuera también en taquilla. A pesar de que Warner le invirtió mucho en la mercadotecnia, que dicho sea de paso se me hizo muy extraña. Y que creo que es parte de lo que voy a mencionar ahorita, que dé mi opinión acerca de. Pero en mi número 8 está One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, que no tengo en formato físico, que creo que ni ha salido. Y ¿cómo la puedo describir? Creo que es importante mencionar que yo tengo una historia de amor y desamor con Paul Thomas Anderson. Me gusta, no diría mucho su cine, pero creo que es un personaje o sea, ¿cómo lo puedo poner? O sea, es un director que sabe plantear muy bien una época y un lugar en específico, pero no como lo mencionaba, por ejemplo, en el otro video con Aún Estoy Aquí, que es muy complicado a veces poner el Brasil en los 70s y que se sienta que es Brasil en los 70s. Paul Thomas Anderson lo que hace es que toda la película vive a raíz de esta ambientación específica en una temporalidad. Es que si ustedes vieron Licorice Pizza,
que está como enfocada en San Bernardino y en un poco la onda, digamos, medio, pues, de adolescentes en esa época y de cómo convivían. Pero toda la película como que se siente un mundo muy tridimensional a partir de cómo lo plantea Paul Thomas Anderson. Lo mismo pasa en There Will Be Blood, lo mismo pasa en Boogie Nights. Y creo que eso es lo que es su maestría y que yo podría definir como lo que lo caracteriza como director, que ese es como en su insignia, como que hacer un mundo envolvente que no solo se sienta que el setting está bien en la época, sino que los personajes como que respiren y se sientan reales y las situaciones tengan como, a pesar de que a veces sean muy exageradas, como que tengan una raíz de verdad y se sientan no tan ficción. Y One Battle After Another vive mucho de esto. ¿Y por qué? ¿De qué trata la película? Y porque creo que les digo que el marketing fue muy extraño. Porque los trailers siento que no le hacen justicia y no hablan muy bien de esto. ¿Por qué? Porque los trailers la mayoría están situados a partir de Leonardo DiCaprio, que si bien pues es, digamos, el protagonista de esta historia, pero no sentiría yo que es como la clave del motor de la película. O sea, sí pero no. Entonces, es un grupo de revolucionarios que se hacen llamar los, no me acuerdo cómo se llaman, como los French 17 o los French 16 o revolucionarios que están tratando de pelear contra el sistema, pero tiene mucho este dejo de inmigración. Y creo que la película habla mucho de inmigración y aunque usted no lo crea, habla mucho de nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos. Tú ves el tráiler, nunca sientes nada de eso. Y eso es muy importante. La cuestión latina y la cuestión presente en Estados Unidos y los mojados y los inmigrantes tienen mucha presencia en la película. Los French 75 están tratando como de liberar en algún momento varios inmigrantes, están tratando de prender el sistema. Son revolucionarios. Son jóvenes, son... No sé, lo hemos visto en otras películas. Y Leonardo DiCaprio es uno de estos miembros. Leonardo DiCaprio es un experto en explosivos. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitan apagar la luz de un área o meterse a un banco o demás cosas. Entre este grupo está el personaje de Teyana Taylor que se llama Perfidia... No me acuerdo qué más. Y tienen una relación amorosa. Y al mismo tiempo estos French 75, todo lo que les estoy diciendo no es ni siquiera los 5 minutos principales de la película, para que no crean que les estoy spoilando. Los French 75 tienen unos conflictos muy continuos con un militar que es interpretado por Sean Penn, que es el que los está cazando, pero ellos como que lo tisean, entonces hay mucho conflicto de esto. Hasta que pues los empiezan a atrapar. Y hay una cuestión como de traiciones y double crossings entre los revolucionarios. Y pues sí son un objetivo del gobierno en esa época. Pasan muchos años. Algunos quedan libres, otros no quedan libres. Y el personaje de Sean Penn, por cuestiones de la película que aquí sí ya no voy a mencionar, vuelve a buscar a estos personajes. Y entre estos personajes está DiCaprio y está la hija de Leonardo DiCaprio, que es interpretada por Chase Infinity, que ya tienen unos nombres distintos, están escondidos en una sociedad, en un pueblo. Y pues básicamente One Battle After Another habla de la caza de estos personajes por el personaje de Sean Penn, que es no les voy a decir el nombre específico porque creo que es un gran personaje. Es el coronel Stephen J. Lockjaw. Leonardo DiCaprio es buff, pero también le dicen el Rocketman. Entonces, esto es un thriller, pero al mismo tiempo se siente como un manhunt, pero al mismo tiempo se siente como una batalla épica, pero como un siege en un territorio. Y tú ves el tráiler y no se siente nada de eso. Y por eso es lo que les estoy diciendo, que el marketing creo que es malo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que DiCaprio y Chase Infinity están tratando de escaparse del ejército en un pueblo que tiene mucho que ver con inmigrantes mexicanos.
El personaje de Benicio del Toro tiene ahí que ver, que es como el sensei, también los está ayudando, pero todo es un manhunt. Pues sí. O sea, entonces toda la película se trata de esta persecución, los militares buscando a esos personajes, muchas cosas que tienen que ver con una onda de thriller, una onda de regresar como a los personajes del pasado, acción. O sea, es mucho más complejo de lo que podría parecer. Entonces, eso no lo había yo pensado antes de verla. El word to mouth me decía, bueno, pues está muy padre One Battle After Another, pero se me hace una de las cosas más desesperantes, en el buen sentido, más emocionantes, más tensas, más complejas, más grandes del año. Toda la situación en el pueblo, cuando están buscando a los personajes principales, se vuelve un campo de batalla enorme con cientos de extras, momentos, algunos otros cómicos, porque también tiene mucha parte de comedia negra con el personaje de DiCaprio, que tiene muchas secuelas del pasado, y muchas secuelas de, bueno, no quiero decir esto, mejor que sea sorpresa para que la gente cuando lo vea se dé cuenta. Entonces, es un thriller, es una cacería, es una película emocionante, es acción, es medio policíaco, criminal, es mucho de lo que no se nota en los pósters. Y creo que eso hace que sea, yo creo, la película más característica de Paul Thomas Anderson fuera de su cine general. Porque si yo pienso en Paul Thomas Anderson, no pienso en absolutamente nada de eso. Y se me hace bastante impresionante que lo hace muy bien. Y que los personajes son muy buenos. O sea, Sean Penn yo creo que es uno de los mejores personajes del año. DiCaprio, no fui tan fan, fíjense, no fui tan fan del personaje de DiCaprio, como que me desesperaba, pero Chase Infinity, mis respetos. Perfidia, que es Teyana Taylor, Benicio del Toro, sale por ahí esta actriz que sale en las de Scary Movie, que es esta Regina Hall, también lo hace impresionante, entonces yo creo que es una de las mejores películas del año, sí. Me atrevería yo a decir que es la mejor película del año. No tengo el valor de perfilar una película como la mejor del año. Pero sí está en mis favoritas porque creo que ha sido una de las mejores experiencias de ver algo. Porque no la vi en cines, la vi en mi casa. Y la verdad es que me arrepiento de no haberla visto en el cine. Creo que la vendían mucho como en esta onda de VistaVision que aquí no existe. Pero sí estaba en IMAX. Y yo dije, ¿qué tiene que ver una película de Paul Thomas Anderson en IMAX? Y ya que la ves entiendes completamente. Entonces, no sé, me recordó a veces así a cosas como Hit de Michael Mann. Así, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver porque es la fuerza, el choque, bueno, un poco sí, ¿no? Policial, criminal, y aquí otra vez, pero así a ese nivel de Hit. O sea, sí está a ese nivel. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Y por eso está en mis favoritas del 2025. Probablemente mi película favorita de Paul Thomas Anderson. A ese punto. Y eso que me gusta mucho Magnolia. Pero todavía como que me estoy peleando internamente si es mi nostalgia por Magnolia o si de verdad creo que sea una película que me guste más One Battle After Another. Entonces, por eso está en mi lugar número, diría 8, porque no me acuerdo qué número está. ¿En qué número vamos? En el 8. La siguiente, número 7, dirigida por Danny Boyle. Danny Boyle, famoso por clásicos como Trainspotting, famoso por clásicos como, bueno, no sé qué tan clásico sea Sunshine, pero bueno, Sunshine, Shallow Grave, etcétera, y otra que se llama 28 Days Later.
llega 28 Years Later, Exterminio 3, porque ya existe una segunda parte que es medio canon, no canon. Pero 28 Years Later es mi número 7 en las películas que más me gustaron del 2025. Es una secuela. Medio Legacy Sequel podría decirse, pero al mismo tiempo no. Pero el planteamiento está, pero no está. Entonces tiene relación con la primera muy poco. Pero pues sí es el mismo universo y la misma historia que viene. Obviamente secuela de Exterminio, que es... Yo he asegurado y he aseverado que es la mejor película de zombies que existe. Ustedes tendrán otra opinión, pero creo que... No sé. Creo que es insuperable esa madre, la verdad. Habla muy bien de la cuestión social, lo que pasa con las masas después de que viene una pandemia. Qué pasa con la amenaza zombie. Los zombies son brutales. La película se ve rara porque está grabada como si fuera con cámaras de seguridad. Bueno, no tal cual, pero tiene una calidad rara. Que eso hace para mí que se vea mucho mejor. Porque se siente mugrosa, se siente sucia, se siente en una destrucción que es un Londres destruido, ¿no? Y que es un Reino Unido que está en una masacre después de que hay una crisis de infectados, porque no son zombies, son infectados, porque todo surge, y perdón, pero pues esto viene desde la primera película, es una, ¿cómo se llama? Como una infección de ira. ¿Qué pasa cuando la ira o el enojo máximo se puede transmitir y eso hace que te transformes? De eso viene la primera de Exterminio y de eso sigue tratándose la nueva, con algunos tintes obviamente de cambios en los infectados a través de los años. Pero es una película de zombies, simple y sencillamente de infectados. La primera es con Cillian Murphy. Sale por ahí Naomi Harris, si no me equivoco. Brendan Gleeson sale en la primera. Y se me hace muy, muy, muy difícil que alguien la supere. Por cómo está situada, por las tomas de Londres vacío que grabaron así como en un lapso de 10 minutos en una mañana. Por The Human Condition, cómo se tratan los humanos unos a otros. El tercer acto es mucho de esto. Es más pelear en contra de otros hombres que con los infectados, que es muy característico de las películas de zombies y muy pocos lo hacen muy bien. Lo que hacía Night of the Living Dead de George A. Romero y que lo planteó por el paso de los años y que muy pocos directores lo han equiparado. Yo creo que Exterminio lo hace muy bien Danny Boyle ahí. El soundtrack está poca madre. Tanto la selección de canciones como el soundtrack original. Es un guión de Alex Garland. O sea, todo es insuperable en Exterminio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mencionar esto para la tercera parte? Porque yo sentía que era una tarea maratónica que llegaran a hacer algo de esa misma línea y esa calidad, sobre todo porque Danny Boyle viene de algunas cosas medio cuestionables, dígase Yesterday, que se me hace una porquería. Y yo no sabía, es que es muy difícil hacer una secuela muchos años después, aunque regrese todo mundo, o sea, se ha intentado incontables veces, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de esta nueva tendencia de las legacy sequels o las secuelas. Regresan los actores, regresa el director, regresa todo mundo y pues no lo logran hacer. No logran estar ni al nivel, ni siquiera un poquito abajo. Y es por eso que yo sentía que esta tercera entrega de Exterminio, porque la 2 es... la 2 tiene una buena secuencia inicial y después siento que se va al carajo, pero curiosamente tiene cosas bastante únicas. Diría yo, aunque no me guste. Yo creo que era muy difícil llegar al nivel de la primera y sorpresivamente no creo que esté a ese nivel, pero está como 2 escaloncitos abajo y funciona muy bien porque es muy distinta. Porque si hubiera sido el mismo planteamiento de ver el Londres destruido, el Reino Unido, gente escondiéndose de los infectados, tratando de sobrevivir, creo que no hubiera funcionado tan bien porque eso es un planteamiento distinto. Es una sociedad que estén como en una isla. Y ahí viene el personaje de Aaron Taylor Johnson y su hijo, que pues básicamente el protagonista es su hijo, que no recuerdo el nombre. Han pasado 28 años desde que empezó la epidemia de rabia.
Padre e hijo, pues viven en esta comunidad que les digo que está como en una isla apartada de todo. La isla ha logrado sobrevivir durante todos estos años porque hay una dinámica en donde el cruce que tienen como la civilizaciones de un camino que en diferentes momentos del día la marea sube o baja y se puede tapar esto o no. Y digamos que mucho tiene que ver con la convivencia que tienen en esta isla y pues cómo han sobrevivido durante todos estos años. Obviamente tienen que regresar a la civilización para conseguir comida, más cosas que necesitan en su vida diaria. Y hay una dinámica en la que este padre y este hijo pues a veces van y él le está enseñando a cazar a los infectados, que eso creo que está poca madre. Y está poca madre como lo plantea Danny Boyle porque las tomas están hechas con esto que fue muy famoso, que está grabada con iPhone. Todo está grabado, no creo. Pero sí hay un rig que tiene diferentes teléfonos. Y lo que hace es una toma como de estas de medio bullet time de Matrix. Que agarra una toma en específico y hace el giro para que se vean todas estas cámaras. Y le da un aspecto muy único a varias escenas de la película. Específicamente que es pues echarse a los infectados, la realidad. Entonces vemos a Aaron Taylor Johnson enseñándole al hijo cómo cazar a estos infectados. Hay diferentes variedades que no existían en la primera exterminio, obviamente han evolucionado, hay unos que son más fáciles, hay unos que son más difíciles. Hay un alfa que tiene mucha onda cognitiva que no veíamos en los zombies de la primera 28 Days Later. Y mucha variación de eso. Y les digo, el planteamiento que es distinto hace que la película pueda funcionar dentro de su propio universo, a pesar de que es una secuela y que tú no la estés comparando constantemente. Además de que la película está súper bien hecha. ¿Por qué? Porque no solo cazar infectados, sino que también tiene mucha cuestión humana de las relaciones. Aparece por ahí Jodie Comer, que es la mamá del morrito, que es la mujer de Aaron Taylor Johnson, que también tiene una enfermedad degenerativa, que después tiene que ver de manera muy importante en la trama. Habla mucho de la muerte, habla mucho de cómo ha evolucionado la civilización. Hace algunas referencias a la segunda película de 28 Months Later. Era Weeks, ¿no? De cómo la infección se había propagado al mundo, pero se contiene. Pero por ahí salen unos personajes que vienen del extranjero y hablan de cómo básicamente el Reino Unido o pues, Gran Bretaña está en contención y que nadie puede ir y el mundo siguió su curso y esos güeyes se quedaron atrapados en el tiempo porque pues están llenos de zombies. Entonces la música es muy buena, el soundtrack es muy bueno, el guión es muy bueno. Danny Boyle dirige otra vez a la altura de lo que era el Danny Boyle de estas primeras películas que hacía, porque tuvo una curva ahí medio extraña. Y Ralph Fiennes también aparece ahí, que es un gran personaje. Viene por ahí una secuela que justo dirige Nia Da Costa, quien yo mencionaba en el video pasado, que va por otro rumbo, pero al mismo tiempo no. Pero como que ahí regresa el Danny Boyle de Trainspotting, porque se siente esta onda British, tracksuits Adidas, que ya no voy a ahondar tanto en eso, con una sociedad de personajes distintos a los que vimos en esta secuela. Gran película de terror, gran ejemplo de que se puede hacer una secuela y que no se tenga que comparar con la original y siga manteniendo la esencia y la calidad, y por eso está en mi top 20 del 2025. La número 6 es también otra de estas películas que se quedó atrapada en el limbo temporada de premios. Estrena en 2024 porque tiene que entrar para las contiendas, pero al mismo tiempo la distribuidora en México no se quiere arriesgar. Y creo que lo hicieron bien porque pues no había mejor promoción que esta. Es Anora de Sean Baker, ganadora del Oscar a Mejor Película en la entrega de los premios del 2025, que son pues la selección de películas del 2024. Una ganadora, no diría controversial, pero muy divisiva, porque
La gente, creo que mucha no se esperaba que ganara, mucha gente ni siquiera la había visto. Y yo no esperaba, la verdad, que Sean Baker subiera en algún momento de la vida a recibir un Oscar. Sobre todo porque viene de una escuela que es la escuela medio A24, de directores independientes contando historias chiquitas, grabadas con 5 pesos y sin pedir permiso de grabar en locaciones públicas. Llámese Tangerine o llámese The Florida Project, que The Florida Project justo la vi este año. Nunca la había visto y se me hizo una joyísima, de mis películas favoritas de toda la vida. Y que me coloca Sean Baker como lo que es como un storyteller de historias mundanas, reales, complicadas. Es por eso que yo no esperaba que se ganara el Oscar y es por eso que yo espero que no de repente eso haga que se convierta en un director de películas mucho más comerciales. ¿De qué trata Nora? Protagonizada por Mikey Madison, que justo también se llevó el Oscar a Mejor Actriz. Básicamente vemos la vida, diría yo, en 3 actos de una stripper que trabaja en un club pues de table dance y que de un día para otro conoce a un morrito de una familia rusa que es interpretado por Mark Edelstein. No sé si lo estoy diciendo bien. No, pero Stein suena a judío y son rusos. Bueno, Ivan o Iván, y básicamente están viviendo como un romance fugaz, Anora y pues diría, bueno, para nada, ruso. Y pues Anora se empieza a involucrar con él. Él obviamente viene de una familia de millonarios, cambia su vida completamente y se empieza a dar cuenta que no todo es color de rosa porque decisiones estúpidas juveniles que mucha gente tiene y que creo que es mucho más normal y mucho más comprensible de lo que se puede saber, porque el amor de repente como que nos lleva a todos a hacer cosas que no estamos muy preparados para hacer, ¿no? Entonces Anora se empieza a dar cuenta de que pues, no fue la mejor decisión y estar juntándose con él. ¿Por qué? Porque se casan. Y creo que aquí viene el meollo del asunto de Anora, y donde empieza a cambiar completamente la película, y de la cual no quiero hablar más porque voy a entrar a territorios de spoiler. Pero obviamente ustedes la ven y piensan que es un melodrama. No, es una comedia, pero aún es una comedia en 3 actos, porque la primera es un planteamiento, que digamos que es la vida de Anora y de cómo viene. La segunda se convierte completamente en una comedia, y yo diría que de las mejores comedias que he visto, pero combinada con un drama real y un romance que te siente que estás viviéndolo en carne propia con el personaje principal, que es Anora. Y sufres con ella y estás muy involucrada en lo que le está pasando. Esta comedia se trata de buscar al personaje de Ivan porque está desaparecido y lo quiere, la familia de él lo está buscando, Anora lo está buscando. Y creo que toda esta secuencia es muy, 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 muy buena. Y me encanta la combinación de los diferentes géneros. ¿Por qué? Porque el tercer acto ya no es una comedia, sí es un drama. Entonces, me dio un drama romántico. Y pasas como por estos 3 stages of grief con Anora. Y te das cuenta, pues, básicamente pues, de lo que son los personajes principales, ¿no? De cómo es su dinámica, de los valores que tienen, de cómo ella la ningunean, pues, por básicamente ser una stripper. No sé. La maestría de Sean Baker está en los personajes y en cómo los presenta. Y uno de estos es el que también estuvo nominado al Oscar, que es el Igor de Yura Borisov, que también tiene que ver que es uno de estos pues hired mans que los contratan ahí los rusos para ayudarles a buscar a Ivan o a Iván. Y pues que obviamente se empieza a compenetrar con la vida de Anora y lo que está sufriendo. Entonces se me hace una gran película.
muy memorable, muy buena, que no es un clásico drama, que no es una clásica rom-com, que no es una clásica historia de amores perdidos o de amores ganados, sino que se siente muy distinta en cada uno de estos tres actos que les estoy diciendo y cada uno se complementa de una manera muy bonita. Y sobre todo porque el final es muy bonito y la secuencia que les digo de la búsqueda es grandiosa y el planteamiento del personaje principal es muy bueno. Entonces, yo creo que no les puedo decir que se merecía el Oscar a mejor película, no lo sé. Pero sí creo que es uno de los Óscares entregados a mejor película de una película que se siente real. Que no es una Oscar bait de temporada, ¿no? Que yo no estoy en contra de esos Oscar baits. Me gustan mucho las películas épicas y magníficas que cuentan historias de vida como lo es Oppenheimer, que es una gran película. Oppenheimer es una gran película. Pero sí hay una línea muy marcada, ¿no? Saving Private Ryan, Schindler's List, etc, etc, etc. De estas películas grandes, épicas, que cuentan historias, dramas gigantescos. Que justo ahorita voy a hacer mención de eso con una de las próximas que vienen, porque yo no estoy peleado con eso. De hecho, al contrario, me gusta mucho. Pero se siente cuando son películas a veces creadas para la temporada del Oscar, ¿no? Con direcciones, actores de método. Y Anora no es nada de eso. Y creo que eso lo hace muy pertinente y padre para que veamos una diversificación en lo que se premia en la temporada de premios. Les digo, ¿es la mejor película del año 2024 porque fue de ese año? No lo sé. Pero me gusta que haya ganado. Aunque a lo mejor tenía otras favoritas. No lo sé. Pero me gusta que haya ganado. Vamos con la número 5, que esa sí es una película de este año. Que no está atrapada en el limbo de la 2024-2025. De hecho, al contrario, yo creo que se va a perfilar a ser una de las películas más nominadas del año que entra. Digo yo. Parece ser. Y es... Esta sí la tengo. Sinners de Ryan Coogler. Miren, me veo ahí reflejado. Sinners de Ryan Coogler. Protagonizada por Michael B. Jordan en un doble rol. Que son unos gemelos. Que lo hace bastante bien, Michael B. Jordan. ¿De qué se trata Sinners? Y por eso yo tengo mis dudas de las nominaciones. Pero creo que puede ser que haya un empuje por parte de Warner y que creo que en función de lo que representa la película como tal y el subcontexto que tiene, creo que podría tener varias nominaciones en la temporada. Pero ¿de qué se trata Sinners? En la época de la... Es que no sé si es ya como en la época de la segregación después de que se había abolido la esclavitud en Estados Unidos, medio en la época de los 30, obviamente en el sur, que según yo es Mississippi. Digamos que básicamente estos gemelos que son interpretados por Michael B. Jordan, que son Smoke y... no me acuerdo cómo se llama el otro. Stack. Entonces estos gemelos que ya tenían callito, se habían ido, si no mal recuerdo, a Chicago. Están tratando de poner como un club, obviamente enfocado en afroamericanos, en Mississippi. Pues como un espacio que no existía y que no tenían las personas de raza negra en esa época. Y están montando un club. De hecho, toda la primera parte de la película, que eso es algo de lo que hace que Sinners sea muy única, es el pre de esa fiesta, el pre de eso. Cómo están buscando los víveres, cómo están relacionándose con personajes, porque regresan después de varios años, están contratando a los músicos, encuentran amores del pasado, dígase Hailee Steinfeld, que también tiene un papel importante en la película. Y digamos que toda la primera secuencia de Sinners es el pre de la fiesta. ¿Y qué pasa con Sinners? Que durante el encuentro y la apertura de su negocio se aparece un grupo de vampiros que los están amenazando y de ahí es como se desenvuelve la trama de Pecadores de Ryan Coogler.
¿Es una película de terror? Sí. Pero es más que una película de terror. Es una película muy compleja. Porque no solo habla de eso. Habla de los orígenes de la música. De cómo los blancos se robaban la música. De qué pasa cuando pues estamos en la salida del racismo, pero nunca se va el racismo. De los planteamientos de Mississippi en esa época, del crimen en esa época. Hay muchísimas cosas más bajo vampiros acechando un local. Y los vampiros en sí también tienen mucho simbolismo y mucho significado en la película. Que ya no quiero ir más allá porque siento que ya entro en territorios de spoiler. Pero sí está muy distinto este planteamiento que les digo que es antes de la fiesta porque tiene unas secuencias que son así una joyísima en cuestión musical, que habla de cómo la música se pasa de generación por generación y básicamente es un símbolo que sobrevive a través de las épocas hasta el futuro distante y cómo todo eso se congrega en un solo momento espiritual y que habla mucho de este planteamiento que va más allá de lo físico, ¿no? Y vampiros. Y vampiros. Muy chingona. Gran película. Muy única. Sufre de algunas cosas, no les voy a mentir. Que es demasiadas ideas que se conjugan, unas mejor que otras. A veces Ryan Coogler siento que no sabe cuándo terminar. Pero no importa, porque yo creo que ya lo que estás viendo es bastante impresionante. Además de que la fotografía está chingona, las actuaciones son muy buenas, todo está perfecto. Hay una onda medio como de Home Invasion, más cosas. Y es que Sinner sí es muy spoileable. O sea, sí es muy, muy spoileable. Pero creo que la premisa de que les diga que es una invasión de vampiros y que lo ves tú en un tráiler o lo ves en imágenes y no se siente así, creo que es muy único. Y creo que eso lo podría perfilar a que tenga una buena corrida en la temporada de premios, pero la naturaleza que es de terror en su gen hace que la academia no le guste premiar películas de terror. Entonces, it is what it is. Vamos con la número 4. Hace rato les decía de la noción de las películas oscareables, el famoso Oscar bait, que son películas de época, películas dramáticas, dramas así al máximo nivel, históricas, largas, magnánimas, que se sienten gigantescas. Y esta es todo eso. Y curiosamente no se llevó el Oscar y no llevó muchos Oscars, a pesar de que sí se llevó un par. Y también es de las que están atrapadas en el 2024-2025, pero que aquí estrenó hasta 2025. Y es The Brutalist de Brady Corbett. Que es todo lo que les dije, es todo eso. Es un drama épico de 3 horas y cacho, que habla de los orígenes de los inmigrantes, la llegada a América. Actúa por ahí Adrien Brody, que se llevó el Oscar, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn. Todo está increíble en esa película. Y curiosamente no tuvo tanto auge como yo hubiera pensado. ¿Por qué? Porque siento que estamos viviendo en una época en la que la gente ya no quiere ver ese tipo de películas. Y aún así yo creo que son muy importantes. The Brutalist tiene un intermedio a la mitad que dura creo que 15 minutos. Y es parte esencial de la trama, ese intermedio, porque divide la película en 2 partes totalmente distintas. No totalmente distintas, pero sí, en cuestión, digamos, de estructura. ¿De qué se trata The Brutalist? Es la historia, como hemos visto tantas otras historias de Once Upon a Time in America, incluso de Godfather, etcétera, de inmigrantes que llegan a Estados Unidos
con la promesa de pues una mejor vida, específicamente el arquitecto húngaro Laszlo Toth, interpretado por Adrien Brody, que pues era muy renombrado, pero pues a raíz de la guerra tiene que huir de Europa y pues ser un exiliado, llegando a buscar el sueño americano. Entonces, digamos que es la vida de Laszlo Toth. Y ustedes piensan que es un personaje real, es totalmente ficticio. Y yo cuando acabó la película pensé que era un personaje real y es totalmente ficticio, pero la película es tan buena que sientes que no sea ficticio. Sientes que estás viendo la vida real de un personaje histórico. Todd llega a América, encuentra familia con la que ya tenía contacto. Él es un arquitecto del brutalismo y que tiene varios construcciones muy importantes en su país, y pues termina trabajando en una tienda de muebles. Hasta que, por áreas del destino, es llamado a la casa de el personaje interpretado por Guy Pearce, que se llama Harrison Lee Van Buren Sr. Qué gran nombre. Con la encomienda de que haga una biblioteca. Laszlo Toth, pues, con background de arquitecto y pues artista básicamente, pues construye la que yo consideraría que es una biblioteca muy minimalista, pero con una onda bastante identificable de la arquitectura europea, de la que tenemos mucho en México, que venía de esa época, ¿no? Entonces Van Buren se entera de que es un arquitecto húngaro de renombre, etcétera, y aquí se empieza a desenvolver la trama, que le da como encomienda construir una iglesia en un pinche pueblito en el que están ahí viviendo, que obviamente contrasta completamente con lo que él tiene de background arquitectónico de una Hungría industrial pre Segunda Guerra Mundial. Y aquí está todo el meollo del asunto, porque al mismo tiempo estamos viendo la vida de Laszlo Toth, la relación que tiene con los Van Buren, que son unos hijos de la fregada. Y digamos que lo que yo siempre he caracterizado de la película y lo que creo que la hace única es que habla de cómo la sociedad estadounidense se come todo. Y hace que Todd se transforme. Él empieza pues a tener excesos en su vida. Llegan momentos importantes de quiebre en la película, pero Van Buren como que nunca entiende exactamente lo que quiere hacer, pero así lo quiere hacer solo por hacerse el impresionante, porque es una persona vacía. Y Toto no lo es, ¿no? Es un arquitecto que es el contraste perfecto del millonario bobo al pues pobre inmigrante complejo, ¿no? Entonces, de eso habla mucho de Brutalist. No quiero ahondar más porque, de nuevo, caería en de qué se basa más la película. Es una película de 3 horas y cacho, creo. Las dos partes, una antes del intermedio y una post el intermedio, mueven mucho de la vida de Todd. Porque ya se involucra a su esposa, se involucra a su familia, y una anterior es él solo en Estados Unidos. Y la iglesia se vuelve una obra interminable, porque él está tratando de hacer una obra de arte en forma de iglesia. Y pues Van Buren no está con esa ideología, sobre todo porque no tiene sentido en donde viven, que es un pueblo. Entonces, digamos que es este choque cultural y este choque de pensamientos, este choque de mentes, y al mismo tiempo estás viendo la vida de Todd, estás viendo la vida de los Van Buren, estás viendo lo que pasa con su esposa. Duran años, o sea, la película pasan creo que 30 años en lo que estás viendo cómo se desarrolla la trama. Y a mí sí se me hace una gran película. A mí sí se me hace una película que me recuerda a estos clásicos que me tocaban a mí cuando apenas empezaba a ver el Oscar, de la talla del pianista, que creo que es la referencia más directa por el mismo Adrien Brody, dirigida por Roman Polanski, que Roman Polanski también es un personaje muy cuestionable.
pero que es de estas películas Segunda Guerra Mundial, nazismo, judíos, todo lo que tiene que ver con el Holocausto, grandes producciones, grandes vidas, grandes historias. Y The Brutalist siento que tiene esto, que creo que es un arte perdido en el cine actual. Irónicamente diciendo que Anora es una bocanada de aire fresco en la temporada de premios, pero también tengo tengo mi sweet spot por ese tipo de cine. Porque cada que veo películas como Aún estoy aquí, que la mencionaba en el otro video, que es un spoiler por si no lo vieron, que también estaba entre mis 20 favoritas, creo que como que te quedas con algo. O sea, no es lo mismo ver eso que pues una peliculita de acción de hora y media, ¿no? Cuando te echas 3 horas y básicamente ves un personaje que empieza en el punto A y termina en el punto B y que pasa una vida. Siento que creo que son las cosas que me hacen más valorar el cine. Y por eso me gusta mucho The Brutalist. Y por eso me gusta mucho que todavía tengamos espacio para eso. Yo no sé si les gustó o no les gustó. Curiosamente siento que a pesar de que se llevó un par de premios, no está tan recordada a casi un año de que fue su auge popular. Entonces, aún así, por eso la tengo en mi número, si no me equivoco, 3. Porque yo salí del 4. Porque yo salí del cine y dije, me sentí en esa época de premios del 2002, 2003, que 1998, que es cuando más o menos recuerdo yo temporadas de premios del Oscar y que pues Una mente brillante, Shawshank Redemption, les digo, tiene esa vibra de Gladiator tal vez, de Oscar Bait Movie, pero en el buen sentido. La número 3 de mis 20 películas favoritas del 2025 es la tercera entrega de estas dos entregas de esta trilogía que parece que va a ser una trilogía, a pesar de que se suponía que íbamos a tener 80 películas. No la tengo porque todavía no existe en formato físico, pero debe de venir en algunos meses y seguramente sí lo va a tener. Que es la tercera entrega de Avatar dirigida por James Cameron. Estas son las primeras dos, Avatar y Avatar The Way of Water. La tercera entrega en el mundo de Pandora. Jake Sully, los Na'vi, Neytiri. Si no saben bien de qué se trata Avatar, que creo que es muy raro porque pues, es la película más taquillera de toda la vida. Hay un mundo, un planeta distante que se llama Pandora, en el que vive una raza que se llaman los Na'vi, que es un mundo con muchas riquezas para una sociedad terrícola, es decir, nosotros, que básicamente se está extinguiendo, más o menos. Entonces estamos buscando cómo colonizar otro lugar para obtener y robar sus riquezas, que es todo el subcontexto que tiene Avatar acerca de la colonización. Y en la primera entrega pues estaba esta madre que se llama el Obnobtamium, que la verdad es que sí se la jalostea James Cameron en la primera Avatar, que básicamente es Pocahontas in the space. Y obviamente los militares llegan a invadir, llegan a robarse los recursos, a destruir todo. Los pobres Na'vi pues nos ven como extraterrestres porque somos extraterrestres que solo llegan a destruir su sociedad, su religión, su pensamiento y pues su vida, ¿no? Hay una lucha en la que Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, se cruza al otro lado, Dances with Wolves, y se enfrenta a los militares ganando. Ese es el planteamiento de la primera Avatar en papel, porque es mucho más compleja que eso y mucho más, diría, grande en su mitología. A mí no me gusta mucho la primera Avatar. ¿En qué destaca? Y creo que a la fecha es algo que siempre lo voy a mencionar y lo voy a recordar, que James Cameron es un visionario en cuestión tecnológica. Creo que Avatar fue la película que regresó el 3D a las salas de cine.
cuando ya no había películas en 3D. Es el único que hace 3D bien hasta la fecha. Yo no recuerdo dos ejemplos de películas que haya visto en 3D y que diga, ah, qué padre. No, solo Avatar. Él es el que lo sabe hacer, está grabado así, está hecho así. Obviamente es un mundo completamente creado por CGI, efectos en computadora. Todos los actores están ahí en trajes de mocap, pero es un proceso de años y años y años de crear el mundo de Pandora. Como se ve, que siempre es un deleite audiovisual. Creo que, y lo mencioné por ahí en mi comentario de Letterboxd, siempre es este argumento que yo alguna vez lo dije. De hecho, lo dije hace años en un programa de Estudio Deck en el que hablamos cuando iba a estrenar Way of Water, que Avatar no tiene una footprint cultural. Digamos que no ha sido una película que ha tenido injerencia en la historia del cine, digamos a cuestión reconocible y en cuestión pues cultural, porque no es Star Wars, sabemos que Darth Vader es el papá de Luke, o no es Jurassic Park donde vemos el T-Rex con el letrero cayendo, o no es mil cosas, mil ejemplos. Y yo lo decía en ese momento, porque sí, yo creo que era una realidad. Porque sí, la primera película de Avatar de James Cameron fue un éxito de taquilla. Y después de tantos años, muy pocas personas podrían haber dicho cómo se llamaban los personajes principales. Habiendo dicho esto, yo creo que ya no es un hecho. A raíz de los estrenos de las secuelas de Avatar, sobre todo Way of Water, creo que la mitología ha crecido y se ha constituido mucho de la gente que ha entrado por primera vez al mundo de Pandora y que ha pues visto las películas en cine. Creo que sí han sido un fenómeno, no te diré cultural a nivel de K-Pop Demon Hunters que estrenó este año, pero sí un nivel impacto cultural en la que la gente sí recuerda a Avatar. Creo que Way of Water cambió esa premisa que yo digo. Y creo que la gente que sigue repitiendo eso ya es porque les gusta la verborrea que dicen los youtubers. Toco madera. eh, de repetir las cosas una y otra vez. Y yo creo que Avatar sí, a este punto de la vida, sí tiene injerencia e importancia en la cultura pop y en la cultura cinematográfica. Y creo que es un hecho porque los personajes de esta película, sobre todo nuestra antagonista, la he visto demasiado. Y he leído comentarios de gente que menciona los nombres de los personajes y de qué se trata la trama. Y he visto cosplays y he visto más cosas. Obviamente no están al nivel de mil cosas que hay aquí atrás. Pero creo que sí tiene una buena posición actual. Y creo que las películas son importantes. Y creo que James Cameron supo dar la vuelta a la tortilla. Porque si bien creo que la primera Avatar es medio... siento que las secuelas han dado mucho más profundidad a su mitología. Creo que me han hecho que me guste más el mundo que estamos viendo en pantalla. Creo que me he conectado más con los personajes y creo que he entendido bien lo que quería hacer desde un principio. Y yo no podría decir que no lamento que James Cameron haya hecho muchas películas en estos 10, 15 años de Avatar, porque creo que ninguna está al nivel de Aliens o Terminator 2. Pero tampoco siento que haya sido un desperdicio de tiempo, porque creo que son ejemplos valiosos de cómo se puede innovar en cuestión técnica y narrativa. Fire and Ash es la secuela directa de la segunda Avatar, que es Way of Water, en donde la familia de Jake Sully, que ahora es un Na'vi 100% hecho y derecho, pero también tiene cuestiones morales porque digamos que su alma sigue siendo humana. Sigue la guerra prácticamente con la civilización humana, vista desde el punto de vista de Quaritch, que es su gran némesis, resurreccionado una y otra vez, que también está bien, no me quejo. Pero digamos que es la búsqueda de los humanos por encontrar a Jake Sully, porque pues es el traicionero número uno, o sea, el güey que impidió que se hicieran con las riquezas de Pandora así como así, que esclavizaran a los Na'vi. Pero al mismo tiempo hay otras cuestiones que tienen que ver con nuevas riquezas en el mundo, que son
digamos, los Tulkun o Tulkun, que son pues unas ballenotas, y que tienen una sustancia dentro que sirve en el mundo nuestro para curar diferentes enfermedades, pero habla un poquito también lo que nos presenta James Cameron de la explotación de nuestra flora y fauna propia y de cómo pues, arrasamos con todo, ¿no? Todo nos comemos, todo lo consumimos, todo lo destruimos. Y Avatar tiene mucho de eso en su ADN, ¿no? En The Way of Water hay unas escenas en donde están cazando a los Tulkun, que pues básicamente es un símil de cómo cazamos nosotros ballenas, delfines, etcétera. Muy triste. Y creo que lo hace muy bien James Cameron. En esta tercera parte hay otra vez mucho de eso, pero también un poco de el otro punto de vista de la rebelión. La gente se está quejando mucho de que la trama es muy simple y no les voy a decir que no. Porque la realidad es que si lo ves así de manera muy central, pues es el enfrentamiento nuevamente de Jake Sully y de Quaritch. Que ese es un enfrentamiento continuo en las tres películas de Avatar. Que si también lo piensas Star Wars, pues que el enfrentamiento del Imperio y los rebeldes, ¿no? Entonces también tiene mucho de eso. Pero aquí en esta tercera parte se incluyen nuevas cosas que tienen que ver con nuevas posibilidades de que los humanos puedan quedarse con el mundo de Pandora. Porque hay un personaje que puede empezar a respirar oxígeno del mundo de Pandora, que creo que era como amoníaco, no sé, no me acuerdo. Entonces ese es uno de los meollos del asunto y es parte de la trama principal y el desarrollo general de por qué está Quaritch peleando con Jake Sully por 20ª vez. Pero ¿por qué me gusta esta tercera entrega? En primera porque la película se ve poca madre. O sea, se ve como el billón de dólares que cuesta hacerse y los años que se han invertido. Visualmente es una chulada. Si tú pones ahorita un 4K de Avatar, se sigue viendo como en el cine, así impresionante. De hecho, creo que ese siempre es una de las películas que pongo para revisar cómo están los colores de la pantalla. El mundo de Pandora se me hace mucho más complejo de lo que la gente menciona. Aquí empiezan a incluir cosas como los Wind Traders, otra civilización. De repente la concepción que teníamos de que todos los pobladores de Pandora son buenos y son buena gente, pues cambia porque hay una tribu que son los Manquan, que son adoradores como del fuego, que es una tribu que viene como de una destrucción de su propia población. Tienen una Saji que es el personaje que les digo que es el que está en boca de todos, interpretado por una Chaplin que creo que lo hace bastante bien. Que es Barang. Y como que le da más profundidad a la mitología de Avatar, porque no solo son los güeyes que se suben a los Iskran o los Banshees, sino que también hay otras tribus que ya lo habíamos visto con la tribu de agua, ¿no? Pero creo que también eso le da profundidad a la mitología del mundo de Avatar, sobre todo porque Barang es un gran personaje. Que siento que se desaparece a media película, sí. Pero eso hace que Quaritch se vuelva un personaje mucho más complejo del que ya venía siendo, por la relación que tienen ellos dos. Avatar es una... Fire and Ash es una gozadera de 3 horas. Yo siento que no para la película. Creo que de las 3 es la más emocionante porque es la que tiene más conflicto armado, tiene más batallas, tiene una búsqueda de un personaje, medio un ir y venir entre las diferentes tribus. Obviamente tiene mucho background de lo que pasó en la segunda parte, con personajes que murieron, con personajes que se quedaron. Hay ahí una conexión con una onda medio mesiánica con el personaje de Sigourney Weaver, que es Kiri, que tiene una cuestión ahí de Chosen One, ¿no? Medio Anakin Skywalker, Sesca Harry Potter, Paul Atreides. Entonces, creo que es bastante entretenida. Creo que te la pasas increíble viendo Avatar. Creo que es visualmente un deleite ver esto. Creo que me gusta mucho cada que tenemos una de estas secuelas. Y yo me podría echar otra fácilmente. Pero si esto se cierra aquí, no tengo ningún problema. A pesar de que creo que aún hay
historias que contar y la película no cierra totalmente. No es una conclusión redonda. Si hay cuestiones que siguen. Entonces siento que el plan de James Cameron sí es seguirle, pero parece como que se está echando para atrás. Habiendo dicho eso, por eso es mi número 3 en las 20 películas favoritas de este año, porque creo que disfruto mucho cada que voy al cine a ver una de las películas de Avatar. Sobre todo Way of Water, que la fui a ver un par de veces en el cine. Me la echo en IMAX, creo que es muy importante ver en la pantalla más grande que tengas para que disfrutes bien el 3D, porque el 3D se ve muy impresionante. La última vez que vi Way of Water la vi 2 veces en IMAX y una tenía como la onda que le suben los frames per second y que hace que se vea como si estás viendo el soap opera effect de una tele. Como esta onda que se llama el Cinemotion o... Ay, no sé, me fue el nombre, siempre he peleado contra eso. Motion Flow, que pasaba también en una de las películas del Hobbit. Entonces la vi 2 veces y una tenía esa onda que no me gusta, pero bueno, James Cameron queriendo moverle y meter para que parezca documental de National Geographic. Y la otra la vi en otro IMAX y no tenía esa onda. Entonces prefiero verla sin el frame per second aumentado. No sé si Fire and Ash lo tenga, porque Way of Water sí la vi con esa cuestión, pero yo la disfruto más en 3D porque siento que es como se debe disfrutar una película de Avatar. Fire and Ash con Majake Neytiri, ICU. La número 2. Ya estamos por terminar, ya mi garganta no da más. Las 2 partes van a durar 1 hora y media, Dios de mi vida. La número 2 sí la tengo aquí. Es complicado para mí porque creo que durante estos 2 videos he hablado de películas que siento que me apasionaron más ya viéndolo en retrospectiva que esta, pero esta tiene algo en mi corazoncito muy especial. O sea, por ejemplo, ahorita estoy recordando Avatar, que la vi hace unos días y la recuerdo como mucho más épica y más compleja, lo mismo Brutalist, lo mismo Sinners, que esta. Pero uno no puede negar sus orígenes. A pesar de que la industria y el mundo se haya tornado para otro lado, que yo creo que hace bien. Pero mis orígenes son de comic book movies. Yo creo que fueron mi gran pasión durante los 2010s, como todo el mundo. Aún así siento que fue una explotación desmedida de lo que debía ser el género y las taquillas. Y afortunada o desafortunadamente siento que el rumbo del cine va para otro lado. Porque hemos tenido últimamente varios tráiler, teaser de Avengers Doomsday y a la gente le está valiendo nada. Que se me hace un fenómeno así increíble, ¿no? Y bien lo dijo alguna vez Steven Spielberg, que el cine de superhéroes iba a sufrir lo mismo que el western. Que el western había llegado, se había colocado, había durado muchos años, había sido lo mejor que había pasado y se fue como llegó. Y creo que el cine de superhéroes se está yendo como llegó. A pesar de que seguimos teniendo 80 películas que vienen en el corto mediano plazo, pero obviamente creo que ya no es la apuesta general. Pero mi número 2 en esta lista de las 20 películas del 2025 es Superman de James Gunn, con este bonito steelbook que se abre y ves aquí a David Corenswet en La Fortaleza de la Soledad con todo y cripto. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo que, o sea, estoy así pensando en retrospectiva en todo y creo que Superman me emocionó mucho, la vi un par de veces en el cine. Pero por ejemplo la pienso contra Avatar y Avatar siento que es un espectáculo mayor a diferencia de esta, pero mi corazoncito tiene un lugar muy especial porque me gusta mucho DC Comics. Toda la vida fui muy 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 fan de DC Comics, previo al MCU, previo a toda la explotación de Spider-Man en el cine, Sam Raimi, premio a todo. Y creo que históricamente me metí mucho en muchas épocas de mi vida en el imaginario y la mitología de DC,
leyendo cuestiones muy básicas o leyendo las corridas comerciales de esa época, tanto así que tengo cajas y cajas y cajas y cajas de cómics de DC y libros y libros y libros de DC. Y de repente la industria se volteó hacia Marvel por obvias razones, porque Marvel Studios pues les empezó a ganar, pero por mucho, ¿no? A pesar de que veníamos de grandes cosas como lo es todo esto, que es Superman de Christopher Reeve, que es Batman de Tim Burton y George Schumacher no tanto, como lo es The Dark Knight de Christopher Nolan. Y de repente pues el MCU propuso una nueva idea de lo que debía de ser el cine de superhéroes, que era un universo compartido, que estos medio que eran menciones así de no, pues es que Metrópolis está aquí a la vuelta, ¿no? Pero nunca fue a este punto. A pesar de que la gente diga que Smallville, que todo eso, no era lo mismo. Entonces de repente Marvel citó algo. Tan es así que yo nunca voy a olvidar que cuando estrenó la primera película de Avengers yo tenía mis dudas de que eso funcionara. Y decía, ¿cómo puedes tener a Thor y al Capitán América y Iron Man en una misma película y que la narrativa funcione y que las tramas funcionen? O sea, tenía dudas genuinas de que eso funcionara. Porque sí fue un antes y un después de cómo funcionaba el cine de superhéroes. Y estrenó Avengers, que fuera como el primer gran crossover a este nivel de universo. Y pues fue un cambio estratosférico que se llevó de calle a DC. Que DC iba atrasado años. ¿Por qué? Porque venían de Man of Steel. Bueno, llegó por ahí en ese tiempo Man of Steel de Zack Snyder, que es una película que a mí me gusta mucho. He de admitirlo. Tiene sus fans, tiene sus detractores, pero a mí en general como que me gusta la ideología de Superman en la pantalla grande. Tan es así que me gusta hasta Superman Returns con Brandon Routh. Y DC venía atrasado. Venía atrasado y le estaba tratando de meter segunda, digan lo que digan, porque yo sé que es una pelea milenaria entre los fans de Zack Snyder y los fans de DC, los fans de Marvel, los fans de Kevin Feige, etc. Lo hicieron mal, yo creo. Yo creo que DC lo hizo mal. No voy a ahondar en si me gusta Batman v Superman, Suicide Squad, tal. Pero creo que lo que trataron de hacer no cuajaba. Y tenían una cuestión que era la visión de Snyder y la visión del estudio, y al mismo tiempo chocaban. Y era una cuestión rara, pero querían hacer lo que venía haciendo Marvel, pero forzado y muy pronto y con decisiones extrañas. Entonces, a mí me gustan varias películas del DC Extended Universe. Incluso hasta me gusta Flash de Andy Muschietti a ese punto, sobre todo por Michael Keaton. Me gusta, les digo, Man of Steel, me gusta Wonder Woman, The Suicide Squad, no la primera Suicide Squad, la segunda Suicide Squad. Fui muy tolerante con ese universo a pesar de que había muchas grandes porquerías, la verdad. Pero pues llegó un punto en el que de plano nunca amarró esa madre. Nunca amarró el DC Extended Universe al punto de Avengers Endgame, ¿no? O sea, ¿qué comparas? Entonces, viene este reboot, del cual no sé cuál sea su futuro después de que que DC sea comprado por, bueno, Warner sea comprado por Netflix. No sé cuál sea el futuro de eso. Tengo mis dudas reales y genuinas de cuál va a ser el futuro de ese universo. Pero yo sí quería un clean slate y que empezaran de nuevo. Yo sí quería que se replanteara todo el universo de DC y lo que estaban haciendo. Y creo que el elegido que fue James Gunn fue bastante, digamos, pertinente para lo que estaban buscando y para lo que necesitaran que cómo funcionara. Habiendo dicho esto, a mí me da mucha flojera la eterna lucha de los fans de las películas de cómics de si está bien hecha, si no está bien hecha, si se basa bien en esta obra, si no se basa. Lo viví mucho apasionadamente durante la década pasada, pero la verdad es que en este punto prefiero ver otra cosa que sea una película de superhéroes. Pero me gustó el Superman de James Gunn, me gustó bastante. ¿Por qué? Ya teníamos un universo que no había funcionado.
Si querían volver a hacerlo de nuevo, ya tampoco era plantear cosa por cosa. Entonces, que sale aquí la Justice Society of America, me gusta. Que tengamos a Metamorfo a mitad de la película en una escena completamente random y chingona en un Pocket Universe, me gusta. Que James Gunn le inyecte una onda de su cosita de que buena selección musical con personajes obscuros, como lo había hecho antes en otras múltiples películas, me gusta. Mr. Terrific me gusta. Me gusta el Lex Luthor de Nicholas Hoult. Me gusta cómo funciona la película. Me gusta que es parte de algo mucho más grande. Me gusta que hay una idea formada de dónde van y de dónde vienen. Me gusta que no están descartando totalmente lo que había pasado, porque pues todavía está la noción medio a lo mejor de un multiverso. ¿Tiene sus errores? Sí. ¿Es una gran película de superhéroes? No. ¿Me gusta el Superman de Current Suite? Sí. ¿Me gusta el Superman de Henry Cavill? Sí. ¿Me gusta el Superman de Christopher Reeve? Sí. Creo que todos conviven y todos ofrecen cosas distintas. Pero para mí, que tengamos un universo de DC en donde ya estén con una idea de incluir personajes que ni de pedo podrían haber existido en el Extended Universe pasado, de ahí de entrada ya me tienen. Además de que la película la disfruté bastante. Y creo que hay muy buenas actuaciones, como lo es la de Lois Lane de Rachel Brosnahan y como lo es el Lex Luthor de Nicholas Hoult. Y Superman en general se me hizo una película bastante completa, que me ofreció un Superman que yo quería ver y me ofreció la noción de un DC que yo no había visto presente en ninguna de las películas anteriores. ¿De qué se trata la película? Porque llevo un chingo hablando de esto y no he dicho nada de la premisa de Superman. Pues básicamente ya es un universo donde ya hay superhéroes desde tiempos ancestrales. Y Superman, digamos que es uno de los más nuevos, que tiene el mismo origen que ha tenido toda la vida, que es un kryptoniano que cae en la Tierra y es adoptado por los Kent. Y de ahí pues se va a Metrópolis a ser un reportero, llámese Clark Kent, con doble vida, que también funge como el superhéroe más grande que ha existido en ese mundo, el Hombre de Acero. Lex Luthor ya tiene sus años peleando con él. Hay una cuestión de un conflicto en Europa de estos países ficticios que tiene DC, que también es importante en la trama. Pero digamos que el meollo del asunto es que tanto Superman puede intervenir en conflictos externos y sociopolíticos, porque la película tiene una fuerte carga social y política que yo no recuerdo haber visto en muchas películas del género y que es muy importante y creo que es parte inherente de la trama y bastante, diría yo, bien llevada. Y la segunda es que tanto Superman puede convertirse en una figura mesiánica cuando Lex Luthor revela algo de su pasado que está en contra de la noción del superhéroe como tal y que lo ve más como un invasor. Entonces todos esos conflictos están ahí sirviendo al mismo tiempo, pero Superman es apoyado o no apoyado por lo que se llama la Justice Gang, que es la Justice Society, con un Guy Gardner de Nathan Fillion, el Mr. Terrific y Hawkgirl, que es esta Isabella Merced, ¿no? Entonces, les digo, ya hay muchos personajes de DC, también por ahí aparece Crypto, que es una parte muy importante de cómo se mueve la película. El Lex Luthor de Nicholas Hoult, que les digo que creo que es muy bueno. Obviamente ya tiene bien investigado a Superman. Tan es así que se sabe los movimientos tal cual los hace. Y eso hace que sea una amenaza latente para el superhéroe. Es una película de superhéroes común y corriente, pero con mucho corazón y mucha de la vibra que tiene James Gunn y que le añade a las películas como es Guardians of the Galaxy. Obviamente tiene mucha profundidad en cuestión del lore de DC, que no venía en el DC Extended Universe. Mucho lore en cuestión de lo que vemos y lo que no vemos. Murales, el Hall of Justice, personajes que se mencionan, incluso el mismo Peacemaker. Eso es lo que yo quería ver de DC en la temporada pasada. Y nunca sucedió. Y por eso es que Superman es mi segunda película favorita del 2025. Además de que la disfruté mucho y creo que es una feel good movie que podría ver ahorita. Podría terminar este video y la podría poner y echármela. Me gusta Current Suite como Superman. Sí me gusta. Creo que tiene todavía mucho espacio para crecer porque siente como un Superman todavía medio rookie.
A pesar de que ya tiene varios años en la Tierra, pero como que todavía le falta callo. Y creo que eso se puede desarrollar en las secuelas que vengan o no vengan. Por ahí viene Supergirl, que no es dirigida por James Gunn, pero promete porque puede que tenga una conexión directa y vamos a ver, creo que va a ser la prueba de fuego de este nuevo universo de DC. Si Supergirl funciona y es una película medianamente taquillera y tiene un poquito la fibra de esta, creo que vamos por buen camino, pero tengo mis dudas, no les voy a hacer, no les voy a mentir. O sea, creo que la siguiente película sea Clayface, que es un villano de Batman y que ahí la decidan incluir. Que todavía no tenga bien planteado si viene Batman de Andy Muschietti. Como que todavía siento que están en un inter a ver de qué funciona y qué no funciona. Entonces, high hopes porque funcione y que porque tengamos un buen universo de DC. Desafortunadamente creo que se les cruza una época complicada para Warner con la compra y la adquisición de Netflix. Y eso puede afectar mucho el futuro de las producciones. Entonces, vamos a ver. Mi número 2 en el top de 2020 por mi amor a DC Comics es Superman de James Gunn. Y la número 1 indiscutible para cerrar este ciclo de 3 horas, si es que vieron los dos videos, de mis 20 películas favoritas del 2025. Antes de mencionarla, quiero hacer un hincapié en que hagan ustedes sus top 20, que no les importe lo que diga la gente, si están incluyendo cosas que solo estrenaron en el Festival de Cannes o que están incluyendo cosas que son totalmente de la cartelera comercial, si el 100% de sus películas son cosas que a ustedes les gustaron y solo vieron 10 películas y hagan eso. Yo estoy un poco cansado de que la gente, el film tuitero promedio esté de chismoso y metiche y diga que por qué en su top está así de básico, por qué en su top tiene estas cosas, o sea, me podrían crucificar a mí por haber puesto Superman de James Gunn, pero ya justifiqué mi respuesta. Entonces, por eso yo en algún momento sí trataba de incluir un espectro muy amplio en mi top, sobre todo porque tenía mucha accesibilidad a otras películas que no habían estrenado, que veía en funciones de prensa, o que veía en festivales, o advanced screenings, o demás. En mi época actual de vida no tengo acceso a todo ese cine. De hecho, yo estoy muy peleado con la noción de la piratería. Entonces estoy tratando de ver todo de manera oficial pagada en renta, compra, cine, comprar mi boletito para ir al cine a verla o pues comprarla como ven todo esto que está aquí atrás. Entonces a lo mejor me faltan muchas películas que llegaron de repente a 3 cines en Nueva York y no he visto y están en el Festival de Torrento, pero pues esa es mi decisión actual. A algún momento sí le metí mucho para buscar todas y cada una de esas cosas obscuras, independientes que estaban en la cartelera, pero estos años como que me da más huevita. Aún así intenté lo más que pude, por lo menos de haber visto unas 90 películas que estrenaron oficialmente. Entonces creo que tiene su mérito. Y eso es porque les digo que no les importe lo que piensen de su top y de lo que están incluyendo o no incluyendo, de cuáles fueron sus favoritas o no sus favoritas, a pesar de que no incluyan nada festivalero o a pesar de que incluyan pura cosa comiquera o a pesar de que incluyan cualquier película que les haya gustado. Por ejemplo, a mí me faltó mucho animación este año y creo que hubo varias películas muy importantes animadas que estrenaron, como lo es Flow, que ya la mencioné y la mostré en otro video, como lo es K-Pop Demon Hunters, que es una gran película, que estuve así rayando de meterla en el top 20 porque creo que Sony Pictures Animation está haciendo así una cruzada por cambiar el cine animado y la verdad es que lo está haciendo muy cabrón. Zootopia 2, que la vi este año, que también se me hace una película bastante decente de Disney. Creo que Zootopia es una, digamos, ahora dos películas como que yo siento que deberían merecer más reconocimiento porque son mucho más complejos de lo que la gente piensa, ¿eh?
¿Y qué más? Pues bueno, varias películas animadas que estrenaron este año. Frankelda, por ejemplo. Entonces me faltó echarle ahí más para meterlas en mi top. Pero la verdad es que las que mencioné de las 20 creo que fueron las que hicieron el corte. Y ya, vamos con la número 1 de este año, que no existe en formato físico, que probablemente y muy seguramente va a existir próximamente por parte de Criterion Collection, que es Frankenstein de Guillermo del Toro. Que he visto bastantes opiniones divisivas con esta película. Y lo entiendo 100%, ¿eh? Entiendo que la gente ya esté cansada de que Guillermo del Toro sea lo mismo una y otra vez, de que los monstruos no son los monstruos, sino son los humanos los monstruos. I know. Pan's Labyrinth. The Shape of Water. Incluso el Espinazo del Diablo. Sí, es un trope recurrente con Guillermo del Toro, lo entiendo. Que los personajes estén diciendo lo que piensan y sean muy explícitos, lo entiendo. Todas las quejas que puedan tener ustedes de la película y que se sienta como se siente, estoy de acuerdo. Pero en este momento de mi vida, en la que lo que más consumo es cine de terror, y en lo que más estoy disfrutando actualmente es todo lo que tiene que ver con películas de serie B, Universal Monsters, el mismo Nosferatu de Robert Eggers, la cuestión gótica, obscura. En este momento de mi vida es lo que más consumo. Películas de terror. Tan es así que en mi Letterboxd la mayoría eran Horror, The Undead and Monster Classics o algo así, ¿no? Cayó así como anillo al dedo para mí. Una, porque soy fanático de Guillermo del Toro y lo he mencionado en otros videos que soy más fanático de él por él como persona que por su cine, por su noción del coleccionismo, lo que sabe y lo que trata de reflejar en cada una de las películas con un imaginario gigantesco, con efectos prácticos, con diseño de monstruos clásicos, con hacer bocetos y más cosas que mucha gente ya no hace y solo es una pantalla gigante en blue screen o green screen o el famoso volume. Soy muy fanático de Del Toro por eso. Mi película favorita de Guillermo del Toro antes de esta era El Espinazo del Diablo, pero creo que su mejor película es El Laberinto del Fauno. Usted agree to disagree, y entro otra vez en el ejemplo de Quentin Tarantino, pero me gustó mucho Frankenstein. Yo sé que tiene sus deficiencias, yo sé que sufre mucho de algunas cosas, pero la disfruté como no tienen ni idea. Los dos actos, el primero contado por Víctor, el segundo contado por el monstruo de Frankenstein. Las actuaciones creo que están a otro nivel. Perdónenme, pero Oscar Isaac y Jacob Elordi creo que lo hacen muy bien. Y me sorprendería que no estén nominados en la temporada de premios. Mia Goth también, pero a Mia Goth la he visto en otras películas en donde siento que reluce más. Como Pearl, por ejemplo, o como Infinity Pool. Pero en general, les digo, en el momento que me encuentro actualmente y en lo que más disfruto de cine, siento que para mí fue perfección absoluta. El diseño de producción está muy fregón. Toda la cuestión de los cadáveres, de la anatomía, de cómo se ve la investigación a lo largo de las diferentes etapas de Frankenstein, Victor Frankenstein, cómo está creado el monstruo, la interacción que tiene por primera vez con Elizabeth, los guiños a los monstruos de Universal, los guiños al Frankenstein de Mary Shelley, cómo está adaptada la novela. Creo que para mí fue el gran éxito de este año en cuestión de lo que yo quería ver y lo que estoy disfrutando. Sí tiene sus cosas, sí. Tiene sus limitantes, sí. Cuestiones narrativas, sí. A lo mejor ustedes estaban esperando otra cosa, pero yo que venía de Crimson Peak, Nightmare Alley, tenía mis dudas de que esto fuera a ser una película hecha y derecha y cuadrada y que fuera a reflejar la pasión de Guillermo del Toro por Frankenstein. Y afortunadamente creo que lo es. Era su passion project de toda la vida y creo que funciona muy bien. Creo que trata de inyectarle muchas cosas nuevas al personaje. Y creo que tiene varios giros que tienen que ver con la realización de la vida y de cómo debe moverse la vida a partir de los conflictos emocionales, y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo lo hace Jacob Elordi, me gusta mucho por dónde avanza la trama a raíz de los conflictos entre los dos personajes principales. Me gusta mucho
cómo está tratando Guillermo del Toro de volver a la noción de los monstruos son los humanos y no el monstruo. Ahora mucho más evidente que nunca, pero no me importa verlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y se me hace una película gigantesca en cuestión del diseño de producción y en cuestión audiovisual. Aunque no me gusta tanto el score en esta ocasión de Splat, creo que en general, este, cómo se ve y cómo se siente está muy padre. Desde el castillo hasta la cuestión de los sketches, hasta la cuestión de los vestuarios, todo, todo. El monstruo, yo tenía mis dudas, pero fervientes de que Jacob Elordi lo hiciera bien, porque yo lo veía en Euforia. Y a pesar de que ya lo habíamos visto en Saltburn, no es lo mismo. Y la verdad es que máximo respeto, ¿eh? Siento que lo hace muy cabrón. ¿De qué se trata la película? O sea, Victor Frankenstein es un hombre empecinado en reanimar cadáveres que está seguro que la muerte no es el final de la vida. Empieza a experimentar con juntar cuerpos. Hay una financiación por ahí por un personaje de Christoph Waltz que si me lo preguntan siento que tampoco es tan importante y me lo podría ahorrar. Pero miren, Christoph Waltz ahí en la trama no creo que se haga sobrando porque me gusta verlo. Obviamente crea al monstruo de Frankenstein que todos amamos y conocemos. Y tiene muchas de las recurrencias que hemos visto en otras encarnaciones, hasta el mismo Young Frankenstein o Frankenstein de Mel Brooks. Pero con unos girillos por ahí que siento que hacen que el personaje se sienta fresco, nuevo y que tenga nuevas motivaciones y nuevos movimientos narrativos, estructurales de guión. ¿Qué más se puede decir de eso? ¿Qué más se puede decir de Frankenstein cuando es una historia que conocemos y hemos visto miles y miles de veces? Tiene sus cuestiones que creo que innovan y tiene sus cuestiones que creo que se sienten cansadas. Pero es más lo que me gustó lo que no me gustó. Y a pesar de que solo la vi una vez en cines, afortunadamente, porque es una película original de Netflix, me gustaría volver a verla. Y es como esos ejemplos que les decía como The Brutalist, que son películas largas que se siente que pasó una vida. Y para mí sentí como que había pasado la vida de Frankenstein ahí junto a él, de Víctor. Y bastante destacado. Por eso y muchos aspectos más, ven a mi casa esta Navidad, ¿no? Es que me gusta esta nueva iteración del monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y me atrevería a decir así que es mi película favorita de Del Toro. A lo mejor si me echo así un recorrido otra vez por toda la filmografía, voy a llegar y decir, uff, no, es que El Espinazo del Diablo, uff, no, es que El Laberinto del Fauno, uff, no, es que Hellboy. Y que creo que sí tengo algo que decir de esto. Y es que también extraño mucho la vibra de Del Toro latina iberoamericana, que era con historias como de cuentos de hadas más chiquitas y que se sentían más guerra civil española que este cine que es Hollywood a todo lo que da. Eso sí lo extraño. Pero creo que eventualmente va a regresar a sus orígenes. O sea, siento que Cronos va a hacer algo que esté marcado como su única, a lo mejor, participación en México y que lo impulsa a que regrese alguna vez a hacer una película aquí 100% mexicana, imaginario Guillermo del Toro. Sí, lo espero. Pero la realidad es que creo que entre sus 80,000 proyectos que están parados para toda la vida no hay planes de nada de eso. ¿Qué es lo que venía? Creo que ya tenía planes de otra cosa. Pero bueno. Con eso cerramos las 20 películas de mi 2025. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias por ver el video. Me gustaría que comentaran cuáles son las películas que más les gustaron. Qué tan en desacuerdo o de acuerdo están conmigo. Qué es lo que esperan ver en los próximos videos y en próximos meses. Ojalá tenga continuidad y vea más rankings y haga más rankings de cosas pertinentes sobre el cine que viene en 2026. Pero bueno, creo que es un buen inicio. Echarme 3 horas de eso, a pesar de que lo vean muy pocas personas.
Les agradezco mucho por estar aquí, por darle like, por suscribirse, por compartir y como les digo, por comentar, porque ojalá que comenten. Y pues creo que estaré compartiendo por ahí en mis redes algunos resúmenes de mi año fílmico. Si no es que me voy a echar aquí un repaso rápido aquí en mi Letterboxd, que ahora pagué el Patreon. ¿Por qué? Porque diablos no sé. Pero a ver, 151 entradas este año. El promedio 12 por mes. Las películas que más vi fueron The Long Walk, The Nightmare Before Christmas y Superman, que fueron las que repetí. Por ahí hubo... El actor que más vi fue Robert Pattinson. Y el director que más vi fue John Carpenter. Mi primer película este año fue The Juror Number 2, Juror Number 2 de Clint Eastwood, que se me hizo bastante decente, un buen, digamos, ocaso de Clint Eastwood, porque creo que ya no va a dirigir nada más. Y mi última película fue la que incluí en el video pasado, que es Aún no estoy aquí, de Walter Salles. Y pues creo que en general, más o menos fue mi año 2025 en cuestión de cine. Les agradezco a todos. Les deseo un muy feliz año nuevo. Un gran 2026. Y que venga mucho más cine. Más películas que podamos ver y disfrutar. Una gran temporada de premios. Y ojalá que varias de las que mencioné en estos dos videos estén por ahí presentes. Siento que por lo menos unos 3 sí las vamos a ver ahí. Y pues a ver cómo se desenvuelve todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Les agradezco de nuevo. Bye.